Aquí en mi visita a la capital de Colombia, Bogotá, encontré a mi amigo del alma. Nos conocimos personalmente y eso es una bendición. Y en medio de opiniones, hablando, charlando, resulta y pasa que se nos pasó por la cabeza poner un desafío, un pequeño desafío a nuestros amigos tomistas. Sabemos que la doctrina más importante, una de las más importantes, es la participación metafísica del ser en nosotros, los entes finitos. Pero en medio de la charla con Vladimir resulta y pasa que ahí hay unas connotaciones muy relevantes, fundamentales, relacionadas con la forma en que Dios participa, su esencia en nosotros, y que tiene que ver obviamente con la forma en que nosotros somos, en la realidad. A partir de ahí podríamos poner grandes ejemplos y a Vladimir se le ocurrió algo especial. Bueno, aquí charlando con mi amigo Blas, pensando en esta doctrina tan importante de la participación metafísica, donde sabemos que si todo ente participa del ser, entonces si nosotros nos enfocamos, por ejemplo, qué sé yo, en un árbol, sabemos que un árbol es un ente que participa del ser, ¿cierto? Pero el árbol tiene partes en sí mismo. Tiene tronco, tiene raíz, tiene ramas, tiene frutos, tiene hojas. Pero si el árbol participa del ser, y sabemos que el árbol tiene partes, también cada parte del árbol tiene que participar del ser, puesto que no hay nada que no participe del ser, porque si no, no existiría. Pero si cada parte del árbol participa del ser, entonces nosotros podemos pensar, bueno, esa hoja del árbol que también participa del ser, está compuesta por ciertas moléculas o partículas. Y bueno, esas partículas para existir también tienen que participar del ser. Pero esas moléculas tienen átomos y estos átomos para existir también tienen que participar del ser. Y así si pensamos intensamente en el árbol, pues resulta que todo el árbol y cada parte del árbol está participando del ser. Entonces, cuando pensamos el árbol intensivamente, resulta y pasa que todo el árbol, cuando lo pienso con intensidad, se me diluye en el puro ser, puesto que el árbol y cada parte del árbol queda siendo como puro ser cuando lo pienso intensivamente. Pero si todo el árbol y cada parte del árbol y cada molécula del árbol participa del ser, entonces en mi mente ya no queda árbol en qué pensar sino un puro ser. Entonces la pregunta para analizar es, si con mi mente, cuando pienso el árbol intensivamente, todo se me diluye en el puro ser, entonces ¿dónde está el árbol en el que estoy pensando en algún comienzo? Entonces podremos analizar este reto para nuestros amigos tomistas, a Dante, mismo Enrique, el profesor Agustín, Carlos, con quien tuvimos un debate, para que analicen esta cuestión. Es un reto agradable. Está un reto, Kevin también. Kevin, son muy buenos tomistas, claro. Wilber. Y que analicemos esta cuestión. Quizá Tomás de Aquino, que trató tantas cuestiones, tenga algo detallado acerca de esto. Y la pregunta sería, si cuando pienso en el árbol de manera intensiva, me doy cuenta de que todo este árbol está participando del ser, ya se me pierde en un puro ser. Pero si se me pierde en un puro ser, ¿cómo sigo sosteniendo en mi mente el árbol que inicié a pensar? Si ya con mi mente no encuentro otra cosa que el puro ser, haciendo que no haya otra cosa que el ser. Porque aún puedo pensar, bueno, y quizá al lado de ese árbol hay una piedra, pero podemos desglosar la piedra de esa misma manera. Cada parte de la piedra, cada molécula también participa del ser, haciendo que no haya otra cosa que el ser. Pero si el ser diluye todo a su paso, entonces ¿dónde están las cosas que estábamos pensando? Entonces ahí tenemos ese reto para analizar. Bonito, interesante, porque en la reflexión uno podría decir qué es realmente lo que está participando, qué es lo que sostiene, si uno lo que está en acto realmente se puede desvanecer con el mismo pensamiento. ¿Qué sostiene la realidad? Exactamente. El pensamiento de Dios, que nosotros podemos igualmente ir a Él y pensar intensamente en ello, y después descubrimos que todo se convirtió en un pensamiento que empieza a dejar de ser tan lúcido, ¿no? Y la realidad empieza a tomar cualidades un poco menos
inherentes de las que podíamos nosotros pensar concretamente, ¿no? Sí, porque ese árbol que está ahí evidente ante nosotros, resulta y pasa que cuando lo piensas, ya no es tan evidente. Porque cuando lo piensas intensivamente, queda un ser Interesante, maravilloso. Ahí está el reto, el desafío, muchachos. Los queremos mucho. Chao.